Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cris Steinman y hoy estamos una vez más aquí en Reinvención Total en Mexiquense Radio. Estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar de un tema que tiene muchos mitos. Es cierto que los horóscopos son un signo para que nosotros sepamos hacia dónde caminar. ¿Realmente funcionan? ¿Es la astrología? ¿Tiene que ver con otras cosas o únicamente con el horóscopo y el tarot? ¿Solamente sirve para predecir mi vida? Todo esto y más hoy aquí en Reinvención Total. Iniciamos. Astróloga profesional desde el 2013. Cuenta con la certificación de astróloga kármica y asesora astrogenealógica. Imparte asesorías personales para empresas, padres y parejas. Se ha dedicado a estudiar el cábala, metafísica, tarot, yoga, meditación, física cuántica, hipnosis de sanación, biodecodificación y distintas terapias de sanación. Diana Sardas. Conoce más de ella esta tarde aquí en Reinvención Total. Buen día, ¿cómo están? Les saluda Nacho Funes desde aquí, desde Mexiquense Radio, en una emisión más de Reinvención Total con Cris Steinman. A todas las personas que nos sintonizan por allá en Metepec, Tejupilco, Tultitlán y en Atlacomulco, les mandamos un saludo muy caluroso y muchas gracias porque nos estén siguiendo en nuestras redes sociales y en nuestro programa de radio. A todas las personas que nos quieran comentar algo relacionado al tema que vamos a tratar el día de hoy, tenemos nuestras redes sociales, @CrisSteinman, @MexiquenseR, en Facebook y en Instagram. Y a todos aquellos que quieran comunicarse directamente con nosotros, tenemos los teléfonos 800-590-3000, en el Valle de Toluca 722-275-5727 y el teléfono WhatsApp 722-443-1600. Muy buen día, Cris, ¿cómo estás? Diana, Hola, bienvenida. Nacho. Oye, qué tema tan interesante el día de hoy. Oye, a ver, cuéntame, ¿tú leías tus horóscopos de chico o los sigues leyendo? Pues no, fíjate que no. Algunas veces sí lo llegué a hacer y coincidían algunas cosas. Algunas cosas eran reales, algunas no tanto. Pero no me adentré más en eso, simplemente me quedé en lo que escuchaba en la radio, en lo que había en internet, en lo que escuchaba en las noticias, pero hasta ahí ya no profundicé más. Oye, a mí sí me encantaba. Esperaba todo el año una revista que siempre de chavita compraba, ya sabes, el típico chisme o la moda y eso, y siempre esperaba hasta el final del año porque hacían como una edición Un resumen especial. No, pero aparte era una edición especial del horóscopo del año. Entonces, haz de cuenta, te iban diciendo, el año que entra, en enero esto, en febrero esto. Y entonces, claro que era interesantísimo. Es que este signo es compatible con este, ¿no? Entonces, si te gustaba el niño X, decías, ay, seguramente sí me va a hacer caso porque somos tan compatibles, claro, astrológicamente hablando, y se van construyendo como un montón de mitos acerca de esto, ¿no? Desgraciadamente a veces pensamos que la astrología tiene solamente que ver con el horóscopo, ¿no? Así es. Pero además, quiero decirles, amigos, que pues sí hay una razón por la cual muchas veces no creemos en la astrología, porque nos asociaron directamente y solo con los horóscopos, pero además yo me acuerdo que mi papá cuando yo era niña tenía un negocio donde traducían tiras cómicas y entre esas tiras cómicas había como una tira de horóscopos que vendían a los periódicos. Entonces cada mes mandaban las tiras, que es que para este mes, para el otro, ¿no? Y luego me decían, no hombre, ¿tú cómo crees en eso? Si cuando se nos acaban las tiras del mes y por algo no han llegado, lo que sea, pues metíamos tiras viejas, ¿no? Entonces, claro, pues era como un poquito esta sensación de que pues no tenía seriedad el asunto, ¿no? Hoy en día, después de haber pasado por muchas otras cosas y entender que la astrología tiene mucho que ver no solamente con esta predicción
en el amor, que seguramente muchos de nuestros radioescuchas han estado ahí, ¿no? O sea, viendo si somos compatibles o no y cosas así. Tiene mucho más que ver cómo estamos plantados en este universo que tiene, o sea, cómo entender la Tierra, el mundo, a través de esta maravilla que es el universo, las estrellas, los planetas, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas que no sabemos, que hay mucha mala información, que bueno, hoy, pues la verdad es que ya la astrología, aparte de ser, pues no solamente una ciencia, ¿no? Que se estudia para muchas cosas, entender cosas seguramente físicas, ¿no? Uh-huh. También es una ciencia que nos ayuda en el desarrollo personal. Y hoy para eso tenemos una experta astróloga que nos va a hablar cómo utilizar este sistema, esta ciencia, para crecer como personas, que creo que es algo muy interesante. Si te conoces, realmente conoces a lo mejor desde dónde abordar este tema, pues creo que puede ser algo bien, bien interesante. Entonces hoy, amigos, en el programa de Reinvención Total tenemos a Diana Sardas, que ella es astróloga, entre muchas otras cosas que hace para tener alternativas, porque muchas veces nos sentimos mal, no sabemos cómo abordar temas que nos están sucediendo en la vida, no solamente de amor, ¿no? Sino a lo mejor hasta de salud. Hoy vamos a platicar con ella acerca de este tema que es tan interesante y ver cómo podemos utilizar la astrología a nuestro favor. Muchas gracias, Diana, por estar aquí hoy. Gracias, Cris, gracias, Bienvenida, Nacho, Diana, por el espacio. Estoy muy emocionada de estar aquí y hablar de un tema que me encanta y me apasiona, que es la astrología, como dices. Oye, a ver, antes de que nos cuentes acerca de la astrología, ¿cómo es que llegas a estudiar astrología? ¿Cómo me platicaba Diana antes de comenzar el programa que ya tiene más de 20 años? Uh-huh. O sea, no es una novata en el tema, ¿no? Y entonces, ¿cómo llega la astrología a tu vida? Creo que llegó como nos llega a todos, ¿no? Porque alguien me dijo que yo nací en cierto día y de acuerdo a eso soy cierto signo y tengo ciertas características que, crean o no, pues nos empezaron a meter creencias limitantes, ¿no? Ejemplo, yo soy Libra, entonces tengo que ser muy indecisa, ¿no? Mira, tengo que ser muy indecisa, tengo que ser muy romántica. Y empecé como queriendo entender un poco el mundo, acomodándolo, ¿no? Que creo que eso la astrología a mí me fue ayudando un poco, como acomodar y organizar a las personas, a mí. Y después, al trabajar, al profundizar, me di cuenta que era una herramienta, que era reconectarme. A mí me encanta decir que la astrología es entender el ciclo y el ritmo del universo. Y cuando entiendes el ritmo del universo, entiendes también el tuyo. Y creo que ahora vivimos con un ritmo que no es el nuestro. ¿Están de acuerdo? Alguien te dice que tienes que llegar a cierto éxito, que es una definición de éxito que no es la tuya. Alguien te dice que tienes que tener hijos a cierta edad, cuando tal vez tú ni siquiera quieres eso. Y la astrología a mí lo que me ayudó es a encontrar mi ritmo. Y sobre todo entender que, sobre todo esto que dices, ¿no? Pensamos que la astrología solo eres tu signo. Y cuando te das cuenta que cada uno tiene una combinación única de 1 en 60 billones, o sea, imagínense, cada uno somos 1 en 60 billones, por eso reducirlo a 12 se me hace muy simplista, ¿no? O sea, claro, estamos mucho más complicados que eso. Pero cuando tú naces, tienes esta foto del universo, o sea, que se le llama la carta astral. Y es como, ¿cómo entendiste tú el mundo? Y esa combinación es única, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho como recordarnos que este tema cliché de que, es que eres un milagro y estás aquí porque eres único, es que sí lo somos. O sea, somos una combinación única de 1 en 60 billones de posibles combinaciones matemáticas. Así tengas un hermano gemelo. O sea, no son iguales los gemelos, no se mueren al mismo tiempo los gemelos, ¿no? Tienen un proceso muy diferente. Claro, porque además nacen en diferentes segundos, ¿no? Exacto, no nacen al mismo tiempo, literalmente hablando. Y tienen los mismos papás, el mismo entorno y de todas maneras siguen siendo diferentes. Entonces, creo que a mí la astrología me ayudó a reconectarme con mis propios ritmos y sobre todo al reconocerme a mí de esa manera, dejó de juzgar el proceso de otros. Creo que eso fue lo que me hizo entender, que si yo soy un universo, está cañón querer que el otro universo piense como tú, sea igual que tú, reaccione igual que tú. Entonces, al tener esta como misericordia o aceptación de mi proceso, me ayuda mucho a entender el de otros. Uh-huh. Oye, a ver, cuéntame una cosa. Es bien interesante lo que dices. Además, la astrología es una ciencia matemática exacta. Uh-huh. O sea, no hay
no hay margen de decir que es diferente a lo que es, ¿no? Y eso a mí siempre me ha sorprendido mucho. Una vez que yo empecé a entender y a estudiar un poquito más de cerca la astrología, dices, wow, o sea, no es que sea a lo mejor es esto, es que es exacto, ¿no? Claro. Pero a ver, cuando yo nazco, entonces se saca esta foto que es tu carta astral. Claro. La carta astral, a ver, vamos a decir, ¿para qué me sirve? La carta astral, y ahí es donde la astrología es una gran herramienta, te ayuda un poco a entender cómo tú percibes el mundo, ¿no? Te ayuda a conocerte más. Déjame replantearte la pregunta. ¿Para qué me sirve saber que yo nací exactamente cuando estaban los planetas alineados de cierta manera? ¿En qué influye en mi vida? Creo que a veces esa conexión todavía no la hacemos. Claro, creo que a veces se nos olvida lo conectados que estamos con los astros, y se los voy a poner un ejemplo muy sencillo. El Sol es uno de esos grandes astros que nos ayuda. Nuestro ciclo circadiano se rige por el Sol, o sea, gracias a que el Sol sale, nosotros nos despertamos y cuando oscurece nos vamos a dormir, ¿no? Ese ritmo ya no lo tenemos porque hay luz, hay tecnología, hay electricidad, entonces pues el ritmo yo ya no me duermo a las 8 de la noche, me duermo hasta las 2 de la mañana porque puedo trabajar. Entonces, acordarte de esto, ¿no? Del ritmo que traes. Cuando hablamos de la carta, nos ayuda a entender un poco cómo percibiste el mundo, cuáles son características que tienes, cómo vas a enfrentar el mundo, cómo percibiste y cómo entendiste tú el universo, ¿no? Es lo que nos ayuda a entender. A mí me gusta decir que información es poder. Y la astrología es una de tantas herramientas que puede ayudarte con eso. O sea, así como está la psicología que te puede ayudar a entenderte, a observar tu mente, muchas herramientas, pero la astrología es una que te ayuda a ver como ese mapa, ¿no? Es como yo tomé esta foto del cielo de cuando nací, así entendí la vida, así entendí el universo. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a responder a ciertas situaciones? Es lo que nos ayuda a entender la carta. Entonces la carta no cambia. Es decir, la carta nunca cambia a lo largo de mi vida, aunque yo vaya tomando diferentes caminos. Exacto, no cambia. La foto cuando nací. Sí cambia porque los planetas se mueven, ¿no? Claro, pero tu carta, digamos que es esta foto de cuando naciste, ¿no? Entonces esa foto no cambia. Lo que sí hay es esta evolución, ¿no? Es decir, un planeta se va moviendo, entonces hay ciclos, hay ritmos. Las influencias, exacto, cómo influencian los astros. Van afectando, pero digamos que esta carta base te ayuda a entender un poco eso, ¿no? ¿Cuál fue la percepción que yo tuve de la vida, del mundo? Y vámonos un poco como, sí, a este tema como muy emocional y que empieza desde que nací en la panza de mi mamá. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué percibió mi mamá? ¿Qué sintió? Todo eso se ve reflejado un poco en la carta, ¿no? O sea, podemos tener muchísima información en la carta respecto a emocionalmente cómo gestiono mis sentimientos, cuál es mi concepto de éxito, de acuerdo a cómo construí, cómo van a ser mis límites. O sea, nos ayuda a entender muchas más cosas de las que nos enseñaron astrológicamente, como si eres Piscis vas a llorar mucho, porque tienes que llorar, ¿no? O sea, como limitarnos y encasillarnos en estas como creencias limitantes, nos ayuda a entendernos más profundo, ¿no? O sea, es decir, dependiendo de cómo es mi percepción cuando yo nací, por decirte algo, si yo soy Libra y tuve influencia de X o Z astro, quiere decir que mi manera de responder ante ciertas circunstancias, digamos que matemáticamente hay algo ahí que tengo como una propensión a actuar de determinada manera. Claro, porque también va a depender, ¿no? La generación en la que nació, ¿no? Los planetas se mueven con ciclos y con generaciones, entonces la astrología nos permite también estudiar eso, ¿no? Generacionalmente, cómo se mueven los planetas, cuáles son los ciclos, qué pasó, cómo reaccionamos nosotros como personas, porque lo que se encarga la astrología es de estudiar cómo el movimiento de arriba nos afecta a nosotros, ¿no? Y nos recuerda como esta conexión, así como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, ¿no? Ahora, por ejemplo, y es por eso que ahorita pues está muy de moda que viene el nuevo eclipse, ¿no? Entonces, claro que uno a veces dice, ay, ¿cómo va a afectar mi vida el eclipse? Bueno, si te pones a pensar que la marea en el mar está afectada todos los días por la luna, ¿no? O sea, pues, efecto físico, pues claro que ciertas cosas que suceden
energéticamente hablando, pues nos afecta como persona. Claro. ¿Cómo afecta esto? Sí, hay muchos sucesos que nos afectan en el cielo. Les digo, como que ya estamos muy desconectados, ¿no? Del sol, de la luna, del movimiento. Pero la luna específicamente mueve las mareas, ¿no? O sea, jala los cuerpos líquidos. Y nosotros estamos hechos un 60, 70% de agua, depende de la edad. Entonces, nos mueve. A mí por eso me gusta decirles cuando hablamos de esta herramienta, la astrología se desvirtúa mucho porque decimos, es que es luna llena y por eso estoy llorando. Y yo les digo, no, lo que pasa es que la luna llena te sacó esa emoción que no habías trabajado, no habías procesado. No es la culpa de la luna, ¿no? Más bien te está recordando este ritmo o este proceso que no habías querido ver. Entonces, cuando hablamos de eclipse, piénsenlo así. Es un cuerpo, es decir, la luna, que por unos segundos va a tapar el sol. Lo tengamos como consciente o no, porque va a haber partes del país donde se va a ver, pero sí, durante unos segundos el ritmo circadiano se va a apagar. Entonces nos afectará un poco, ¿no? En el cuerpo electromagnético, en los ritmos que tenemos. Por eso antiguamente se tenía tanto miedo de los eclipses. No sé si han escuchado, pero había este tema de que no, pues claro, imagínense antes que no se tenía toda esta conciencia, incluso se estudiaban los planetas, de la nada se oscurecía todo, ¿no? O estos mitos que te dicen de si estás embarazada, no, porque tu hijo te va a salir mal. Todos hemos estado en un eclipse, porque los eclipses son cada 6 meses. Entonces, como este tema de entender eso, ¿no? Cómo los movimientos de arriba también nos jalan, nos afectan. Entonces, específicamente en el del eclipse es por unos segundos se apagará la luz y nuestro ritmo se podrá sentir como me siento un poco más cansado, tal vez estoy un poco más sensible porque me están apagando la luz. No sé si les pasaba cuando estaban chicos, a mí me pasaba mucho esto en la escuela. La maestra, tenemos un grupo muy relajiento, y la maestra no sabía qué hacer para llamar la atención. Y entonces, en vez de gritar porque ya no le funcionaba, nos apagaba la luz. Y todos nos quedábamos callados, porque era como, ¿por qué está apagando la luz, no? ¿Qué está haciendo? Yo a veces digo que es un poco el universo como haciéndonos eso, como déjenles apago tantito la luz para que se reseten, para que me hagan caso, para que se escuchen. Y siempre las personas acudimos a la astrología para tratar de vislumbrar el futuro, ¿no? El pasado a veces lo dejamos a un lado porque pensamos que lo controlamos, pero el futuro siempre lo queremos saber, ¿no? Sí. Y sí, la astrología ayuda a saber qué va a pasar. A mí me encanta decir que nunca vas a saber qué va a pasar. Yo entiendo que este tema marketing funciona mucho decir como voy a predecir y voy a saber. Creo que ayuda a entender el ciclo y el ritmo, y entonces así puedes entender los ritmos que se van repitiendo. Pero a mí en las consultas, en las sesiones, me encanta recordarles que primero hay que irnos a tu presente, ¿no? O sea, entendamos el presente y ver de ahí hacia dónde quieres ir, ¿no? Porque si no sabes hacia dónde quieres ir, ¿cómo puedes trabajar en ello, ¿no? Entonces, entender esta parte del presente y dónde estás puesto te ayuda a comprender y así poder reaccionar distinta manera a los sucesos que ocurran. Pero yo no te podré asegurar que sí tiene una parte muy de poder entender el ciclo y los ritmos, eso sí, pero pues no te asegura que eso pase al 100%. Nada nos asegura que alguien te diga qué va a pasar, pero sí nos ayuda a entender los ciclos, ¿no? Porque además, o sea, si no tendríamos libre albedrío, ¿no? Entonces, correcto. Quiere decir que si ya va a suceder algo en específico, pues entonces lo demás, ¿qué sucede con eso? Realmente es una propensión, según entiendo, o sea, estás más propenso y sobre todo a ir con este ciclo, que ni siquiera estoy hablando si es bueno o es malo, simplemente vas a caminar hacia allá, mientras más consciente seas, más sabes si quieres caminar hacia un lugar o hacia el ¿Y otro. con qué actitud la quieres caminar? Creo que un punto muy importante no es qué nos pasa, sino nosotros cómo reaccionamos a lo que nos pasa, ¿no? Es lo que nos ayuda a entender esta evolución, esta conciencia, que creo que está muy desvirtuado en esta astrología, que era muy como alguien que te va a decir qué te va a pasar y punto, te callas. En realidad, no, mira, pueden ser todas estas posibilidades. ¿Tú cómo quieres reaccionar? ¿Cómo podemos trabajar para que vayas hacia donde quieres ir, ¿no? Creo que ahí es donde la astrología ya se vuelve más consciente y es una herramienta, y entonces dejas de tenerle miedo, ¿no? Este miedo de, ay, Mercurio va a estar retrógrado, no hagas nada, no firmes nada. ¿Dónde está la herramienta? Ahí, ¿no? Creo que información es eso, es que te dé poder y tú elijas y decidas, no alguien te diga que esto es lo que va a pasar. Pues voy a tener que ir a un corte, pero
Cuando regresemos vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué es eso de Mercurio retrógrado? ¿Qué está pasando? Y vamos a ver cómo utilizan los 4 elementos dentro de la astrología para hacer una formación terapéutica para que tú te conozcas más y puedas tener una vida mucho más plena. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a Reinvención Total con Chris Steinman. Les recuerdo que estamos aquí con Diana Sardas y estamos platicando sobre los mitos y las dudas que hay sobre la astrología. Les recuerdo nuestras redes sociales, @Chris Steinman y @MexiquenseR, para cualquier comentario que tengan con respecto al tema astrológico. Oigan, y estábamos platicando en el corte, ¿qué es esto de Mercurio retrógrado? Cuéntanos un poquito de esto, Diana. ¿Qué es? Yo que Mercurio retrógrado es de esos sucesos que han hecho tan marketeables que todos hemos escuchado. O sea, pobre Mercurio, ¿no? O sea, que cambie de PR. Pero cuando hablamos de este planeta, y para que entiendan, ¿no? Los planetas también tienen mucho esta energía porque fueron nombrados de acuerdo a dioses de la mitología, ¿no? Y cuando hablamos de Mercurio, estamos hablando acerca del dios Hermes, que era el mensajero. Lo que tenía este dios es que él podía subir al Olimpo, bajaba al reino de los mortales y luego iba al inframundo. Era el único que tenía pase libre para hacer todo esto. Entonces era el mensajero. Entonces de repente, pues un dios le decía, ¿qué crees? Dile a fulanito que ni modo, ya se le acabó el 20. Y entonces él bajaba y decía el mensaje. Era el mensajero, ¿no? De ahí como la frase de, pues no te enojes con el mensajero, es el mensaje. Y cuando hablamos del planeta, Mercurio es el planeta de la comunicación, ¿no? Nos ayuda a entender todo este proceso de podernos expresar, creativo, curiosidad, de crear, ¿no? Literal de crear. Cuando hablamos de esta parte de la retrogradación, yo sé que a todo el mundo lo escucha y les da miedo y les digo que ahí es cuando deja de ser una herramienta la astrología, cuando lo queremos promocionar como no hagas nada, no firmes, no te cases, no hagas nada, no para tu vida. Y en realidad lo que está ocurriendo en el cielo es que el movimiento de Mercurio está coincidiendo con el de la Tierra. O sea, están acercándose mucho. Entonces, el planeta Mercurio lo tenemos muy cerca. Hagan este ejercicio si nos están escuchando, si están manejando o no. Pero imagínense que agarran su mano y se la pegan a la nariz, ¿no? O sea, si yo hago esto, no voy a ver claros mis dedos. ¿Están de acuerdo? O sea, sé que tengo 5 dedos, pero no los veo claros. En cambio, si alejo mi mano, sé perfecto y veo perfecto que hay 5 dedos. Cuando hablamos de que un planeta, porque no nada más Mercurio retrógrada, está retrógrado, es como que su energía es demasiada. O sea, está muy pegado a la Tierra. Entonces, por eso son momentos y ciclos, como yo les comentaba a ustedes, en donde tal vez nos está pidiendo el universo, frena tantito este acelere de decir por decir. ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Por qué quieres comunicar? ¿Por qué quieres explotar? ¿Por qué te quieres pelear? ¿Por qué quieres mandar 40 mails? Tal vez fíjate qué estás mandando. Y por eso escuchamos mucho que nos equivocamos al mandar correos, que las computadoras Diana, y los teléfonos. déjame interrumpirte. Dime. Quiero saber por qué, cómo están, o sea, ¿quién determinó eso? Que cuando Mercurio está cerca hay que desacelerarnos. ¿Por qué? Y ¿sabes qué? Qué chistoso, estábamos conectados con la misma pregunta, pero además, ¿cómo sabemos que Mercurio es el de la comunicación? ¿No? Sí. Ajá. O sea, ¿quién? Porque hay muchas más, hay muchas posibilidades claro. de actuar, ¿no? Hay muchos planetas. Sí, esto de los planetas es como pues sí, lleva muchísimos años en este tema, ¿no? Se ha estudiado mucho estos planetas. Entonces, de acuerdo a la energía que se le ponía a cada planeta, piénsenlo así, es como que le pusimos una representación a algo de arriba. ¿Me explico? Es como vamos a representar arriba la energía de la comunicación, la energía del amor, la energía de la madurez. Entonces, mitológicamente, y por eso cuando hablamos de, vámonos a esas épocas, a los dioses, cuando hablaban de dioses, si han visto Game of Thrones, ¿no? Ellos dicen, los 7 dioses, se están refiriendo a los 7 planetas. Ellos honraban a los 7 planetas porque eran los planetas que podíamos ver a simple luz, ¿no? Volteabas y tú veías. Ahorita volteas y no puedes ver nada porque hay un cielo contaminado, ¿no? Pero así era lo que veían, ¿no? O sea, le ponían esta energía a estos planetas. Y supongo que se trabaja por ciertos patrones de comportamiento durante miles y millones de años. Correcto. Donde dices, bueno, ¿cómo puedo decir que Mercurio es el de la comunicación? Porque
siempre que ha pasado esto, se ve alterado en esto, supongo, ¿no? ¿no? Sí, es este estudio, les digo, acuérdense también que la astronomía y la astrología eran una, ¿saben? Antiguamente estaban linkeados. Entonces, todo este tema de estudiar el ciclo del planeta está muy relacionado con la astrología, ¿no? O sea, estudiamos los ciclos. Por eso que cuando te digan, te voy a predecir, pues no te está prediciendo, simplemente sabe cómo se va a mover. Pero porque hay un estudio, porque el planeta se va a mover de esa manera, ¿no? Va a tener ese ciclo. Entonces, este planeta fue el que le pusimos esta energía de la comunicación. Y por eso cuando está muy cerca, les digo, es como este ejercicio, te va a poner las cosas de frente. Y lo que tal vez te está diciendo es, replantéate cómo te llevas con este tema de la comunicación, ¿no? O sea, por eso hablamos que la astrología a mí me encanta decir que es un arte, es este arte de entender el ciclo, de entender esta energía, ¿no? De cómo te llevas con ese planeta. Entonces, por eso tiene todo este marketing. Y creo que también ahí es donde se ha desvirtuado, ¿no? Vamos a aprovechar este planeta, entonces vamos a decir que a todo el mundo se le va a descomponer las computadoras. A todo el mundo su coche no le va a servir. Y entonces no tienes que firmar nada porque si firmas algo no te vas a dar cuenta. Cuando creo que en realidad nada más es un planeta que, pues, desde nuestro punto de vista, porque la astrología es desde nuestra percepción, cómo se ve el cielo, vemos que está yendo más lento, porque si hay un efecto óptico que parece que Mercurio estuviera yéndose para atrás, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un momento en el que tal vez está bueno no querer hablar de más, ser más consciente de tus palabras. Yo creo que cada ciclo nos está enseñando eso, y en específico Mercurio nos dice qué tan consciente eres de tu palabra, de lo que piensas, de cómo estás trabajando tu sistema nervioso. Porque finalmente, o sea, sí tiene un efecto digamos, físico en el sistema nervioso. ¿Por qué? Sí, porque Mercurio nos ayuda a regir todo este tema del acelere mental, ¿no? Los pensamientos, y esto también lo pueden hacer en casa. Si yo agarro y te digo, imagina un limón y lo partes a la mitad, agarras la mitad y te exprimes el jugo en la lengua. No está pasando, pero díganme si no la lengua ya la empezaron a sentir como ácida, ¿no? Es como hay un efecto de que tu mente te empieza a salivar, ¿no? A salivar. Entonces, Mercurio es este planeta y esta energía que rige eso, ¿no? Nos ayuda a regir como esta parte de la mente, las ideas, el sistema nervioso, la comunicación. Entonces, por eso sí se recomienda un poco esta pausa durante ese proceso. ¿Cuánto tiempo dura esto de Mercurio retrógrado? Ahí es donde me da risa, porque normalmente lo ven así como super marketing, y la verdad es un proceso que ocurre 4 veces al año. Okay. Y dura 3 semanas, entre 3 y 4 semanas. Entonces, si se ponen a pensar, pues es un ciclo importante que siempre nos está diciendo como, aquí tal vez pausa, aquí tal vez no tengas conflictos, aquí tal vez piensa y escribe antes de decir lo que vas a decir. O sea, no es algo que suceda cada 2000 años. No, es muy común. Un gran evento, sino es muy algo común. Cíclico, como funciona todo en el universo. Por eso les decía, creo que a veces este tema de la astrología se ha desvirtuado por querer hacer algo muy marketeable, ¿no? Es déjame te vendo, que ahorita se te va a descomponer la compu. Y entonces, pues claro, te dicen eso, pues ya, déjame ver dónde encuentro que se me descompuso la compu. O, ¿no leíste el contrato? Pues no, pues nunca leo el contrato porque ando en friega y justo lo estoy coincidiendo con Mercurio retrógrado, ¿no? Cuando en realidad es un proceso que te ayuda, un ritmo, como lo dices. Pero también hay muchas personas, yo he escuchado que dicen, es que si es luna llena, no puedo hacer tal cosa, o si es luna entrante o saliente, no sé, ¿no? Hay 4 estados de la luna que he escuchado, sí. Y eso también rige las actividades de muchas personas. Sí. Que te cortes el pelo, que no te lo cortes, ¿no? Sí, claro. O de ir a algún lado, etcétera. Es parecido a lo que platicamos. Claro, al final es un ritmo. A mí en este tema, creo que esta parte de la astrología evolutiva va evolucionando con nosotros, ¿no? Y piénsenlo, antiguamente, por eso los astros eran tan importantes, porque nos regíamos en la luna para sembrar, ¿no? En las series estas que les comento, incluso no decías antes, te voy a ver el miércoles, ¿no? Este calendario gregoriano era, pues te voy a ver en 2 lunas llenas, ¿no? O sea, se hablaba un poco de lunas, se plantaba con las lunas nuevas y se cosechaba con las lunas llenas. O sea, hay todo una agricultura biodinámica que todavía se rige por estos ritmos de la naturaleza, del universo. Pero ahí es cuando yo digo que sí debe de haber este punto de conciencia, ¿no? ¿En qué punto esta astrología deja de ser una herramienta y entonces yo solo me puedo cortar el pelo cuando hay luna creciente, porque si no, no me va a crecer? Sí, es tanto como decir, solo voy a sembrar cuando... Claro, yo me quiero cortar el pelo mañana y punto, ¿no? O sea, ahí es donde creo que deja de ser esta herramienta, ¿no? Entonces empieza a ser desde el miedo, desde, no, es que no puedo firmar nada porque Mercurio retrógrado.
No, hay un ritmo. Entonces, firma, porque tienes que firmar, pero pues igual y nada más lee bien, ve muy atento ese día, ¿no? Haz una meditación, no vayas nervioso, fíjate muy bien, ¿no? No maneja con cuidado, vete con tiempo antes. Creo que eso es lo que nos puede ayudar a que sea herramienta y que sea conciencia más evolutiva a que nada más seguir como ovejitas, ¿no? Eso fue lo que me dijeron, ¿no? Eso es lo que no creo que hay. Exacto, Diana, no entiendo ni por qué. Hay algo que está sucediendo hoy, que son las guerras en el mundo. Entonces, tú estabas hablando de que cada uno tenemos nuestra carta astral, bueno, tenemos nuestra huella astrológica, por decirlo de una manera. Pero en estos lugares donde ocurren estas situaciones, también los países tienen su huella y el mundo como tierra tiene su huella astrológica. ¿Cómo se trabaja esto? O sea, ¿cómo se entiende? Sí, una carta natal es la foto de cualquier cosa que haya nacido, por así decirlo. Entonces puede haber una carta de una persona. A veces cuando me dicen, quiero sacar la carta de mi bebé, pero no ha nacido, le digo, no, pues hasta que nazca. No, es que ya sé que va a ser cesárea el programa. Y yo, pues eso lo sabes, pero no sabes a qué hora va a salir, ¿no? O sea, aunque te la programen, ¿no? Necesita esperar y ver cuánto tiempo se va a tardar y si el doctor no tiene complicaciones. Entonces todo puede tener una carta. Una sociedad, una empresa, un país, ¿no? Un perrito. Todo tiene su carta, todo tiene su huella en el universo. Y es interesante que, claro, todo tiene sus ciclos, así como comentas este tema de la guerra. Si nos vamos atrás, nos ayuda a entender un poco como los ciclos que hay, los ritmos que ha pasado a nivel histórico y qué planeta se relaciona un poco con estos procesos, ¿no? Wow, eso está súper interesante. Sí, esa ya sería meternos a este estudio de la astrología a nivel magno, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Cómo ha estudiado estos ritmos que vamos teniendo, porque al final de cuentas es eso, vamos repitiendo siempre historias, o sigue habiendo estos ritmos en el universo. Ahora, Diana, dinos, ¿cómo utilizamos esta astrología desde un punto de vista terapéutico? ¿Qué es esto de la astrología evolutiva? ¿Y cómo lo usas para hacer terapia? A mí me gusta decir que esta astrología, como les decía, tiene que ser una herramienta. O sea, ya no se puede quedar en tú eres Capricornio y entonces te fregaste porque así eres, ¿no? Creo que esta astrología muy, muy, muy cuadrada, muy tradicional, de así eres, porque así lo digo yo, creo que entonces ¿dónde está esta parte de evolucionar, no? Es que agarran y te digan, pues mira, tú eres Capricornio, entonces pues, siempre te va a preocupar el trabajo y ni modo, ya te fregaste. A más bien, ok, estas son mis fortalezas y áreas de oportunidad, que cómo las quieres trabajar, hacia dónde quieres ir, ¿no? Tener más herramientas. Entonces, esta parte de astrología terapéutica yo la trabajo mucho desde esa manera, ¿no? Despertar esta conciencia, ayudar a trabajar esas creencias limitantes, ¿no? Creencias generacionales incluso que nos compramos y evolucionarlas hacia dónde queremos estar, ¿no? Porque todos estamos encasillados en eso, en creencias que nos vendieron o generacionales, sociales, y se trata de evolucionar hacia dónde quieres estar. Y es esta combinación entre que, por ejemplo, cada signo tiene ciertas características que de personalidad o de temperamento o de qué. Sí, tiene cierta energía, piénsenlo así, como cierto arquetipo. Todos tenemos estos arquetipos y si quieren ahorita que los veamos les voy explicando el arquetipo, pero todos dentro de nosotros tenemos estas dos energías. Por eso también se simplifica tanto cuando te dicen, tú solo eres Aries, entonces pues tú tienes que ser el súper guerrero y súper iniciador y la persona tal vez dice, pues es que no me cuadra. Pues no, porque no nada más eres eso, ¿no? O sea, es como si yo te dijera, Cris, tú solo puedes hacer radio y tú, bueno, no, pero es que también quiero hacer muchas cosas más, ¿no? Creo que eso es lo que nos ayuda con esa evolución, ¿no? Más bien reconocer cualidades y poderlas evolucionar. Entonces, por ejemplo, cada signo o cada, digamos, tiene como estas características, claro. Pero además está como lo ves acerca de los 4 elementos, me platicabas, ¿no? O sea, que es claro. fuego, aire, tierra y agua. Y agua, ¿no? Sí. Entonces, cada signo, aparte de las características del signo, se relaciona con estos elementos. Y en función de eso puedes generar como esta conciencia y entonces avanzar para, no sé, a lo mejor fortalecer algún área que no haces como tu signo. Para encontrar un balance, creo que encontrar la armonía. Este tema de los 4 elementos también está muy relacionado con la Ayurveda, que es esta medicina ancestral de la India, que se enfocaba en entender un poco pues, que estos 4 elementos cómo se ven en tu cuerpo también, ¿no? Se los voy como ir explicando, pero
todo lo que queremos siempre es un balance y una armonía, ¿están de acuerdo? Si no tienes balance en tu cuerpo es porque hay enfermedad, ¿no? Si no hay una armonía en tus relaciones es porque hay un extremo al que te estás yendo. Tal vez estás trabajando mucho y no hay tiempo para la familia. Entonces, al final de cuentas, lo que siempre buscamos es cómo puedo encontrar esta armonía, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a este balance que sí lo ponemos un poco como, pues, está muy ficticio, nunca vas a poder encontrar este balance? Lo que queremos es esta armonía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos 4 elementos, y igual aquí les dejaría ejercicios que pueden hacer los que nos están escuchando, pero creo que el primer elemento importante de entender es el fuego. Piénsenlo así, el fuego es la chispa de vida, ¿no? O sea, el fuego fue lo que nos ayudó como civilización a poder cambiar la manera en la que nos alimentábamos, a poder, pues, dejar de ser nómadas y ser como, ¿no? Quedarnos como sedentarios. El fuego está relacionado con estos 3 signos, pero ojo, si son este signo, no quiero que nada más se enfoquen porque todos tenemos un tema. Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de energía y véanlo así, que son como estas personalidades, arquetipos del acelere físico, ¿no? Podría yo ver tal vez una persona que dices, ¿cómo tienes tanta energía? ¿No? Que te dice, me despierto a las 5 de la mañana, pero ya corrí 10 kilómetros, pero vamos a bailar, pero vamos a comer y no se le acaba la pila, ¿no? Uh-huh. Estas energías están relacionadas con este signo. ¿Qué quiere decir? Si tienes mucho de estos signos en tu carta, seguramente tienes mucho fuego. ¿Y cómo se te puede ver ese exceso de fuego? Nunca paras, ¿no? Te cuesta sentarte, te cuesta descansar. Tal vez en tu cuerpo hay mucha gastritis, mucha colitis, ¿no? Tal vez si tú no llegas al tema del burnout y no te estás quemando todo el tiempo, pues no sientes que estás viviendo. ¿Me explico? Entonces, piénsenlo y los dejo como de tarea a todos los que nos están escuchando, cómo se están relacionando con el fuego en su vida. Sienten pasión, tienen energía, tienen ganas, porque podemos tenerla en balance o en desbalance, ¿no? Entonces, en balance sería, tengo energía, soy proactivo, tengo ánimos, tengo pasión por las cosas, por la vida. En desbalance sería, estoy enojado, exploto, ¿no? Todo el tiempo, como el fuego, ¿no? O sea, exploto, reacciono, hay violencia. Entonces, pregúntense un poco cómo está. En su cuerpo lo van a poder ver como eso. Hay gastritis, hay colitis, hay mucha rojez, ¿no? Por ejemplo, el tema de psoriasis está muy relacionado con exceso de fuego. Entonces, importante con este tema del fuego es pregúntense cómo están, ¿no? Creo que ahorita todos tenemos este tema de burnout, ¿no? O sea, todos estamos súper quemados, todos estamos en acelere. Estresados, o sea, el arquetipo del fuego es eso, no sé, piénsenlo como, se los voy a poner como amigos, ¿no? El fuego sería ese amigo que agarra y te dice, vámonos ahorita a Acapulco, ahorita. Y no está pensando ni cómo te vas a ir, ni dónde, pero es el que inicia, el que empuja, el que hace, ¿ok? Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con los otros 3 elementos. Qué interesante, muchas gracias. Regresamos a Reinvención Total con Chris Steinman y les recuerdo que estamos con Diana Sardas platicando sobre los mitos de la astrología y las características de cómo nos impacta nuestra vida. A ver, entonces fuego es Aries, Leo y Sagitario. Decíamos que fuego es como este impulso a actuar y algo bien interesante que nos comentaba Diana es que cuando tienes una falta de este elemento, o sea, es interesante buscar cosas que te ayuden, ¿no? Como tomar el sol y comer comida picante, o sea, cosas que activen el fuego en tu organismo. Sí, hacer ejercicio físico, sudar. Entonces, si estás notando que te despiertas sin ganas, te falta fuego en tu vida, serían de las recomendaciones que yo les daría, ¿no? Métanle color a sus alimentos, color a su guardarropa. Se nos olvida que también los colores nos ayudan, nos sirven terapéuticamente, y fuego al cuerpo, ¿no? Bien. Ok, y luego, ¿cuál sigue? El siguiente elemento es tierra. Entonces, para ponerles este ejemplo, tierra sería ese amigo el amigo fuego te dijo, vámonos a Acapulco ahorita mismo ya. El amigo tierra es el que te dice, ¿cuánto nos vamos a gastar? ¿Dónde nos vamos a quedar? A ver, yo hago la vaquita, yo pongo mi cuenta. Miren, yo llevo el coche y tiene que ser tanto por cada persona. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de Tauro, de Virgo y de Capricornio. ¿Qué pasa? Acuérdense que no es nada más que seas así, es que tengas toda esta energía en tu carta.
Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de personas que necesitan saber qué va a pasar, ¿no? Hablamos de orden, de estructura, gente que, no sé, la gente de agenda, gente que necesito saber qué pasa, no me gustan las sorpresas. Cuando lo tenemos en balance, somos muy buenos organizando, estructurando. Cuando lo tenemos en desbalance, somos sumamente inflexibles. Entonces podemos ver temas de dolores en dientes, en rodillas, ¿no? Que nos duelen las rodillas, tenemos temas de apretar los dientes, el cuello, se nos nota mucho ahí como que, ay, siempre amanezco con dolor de cuello, ¿no? Puede hablarnos de inflexibilidad. En la tierra, en el cuerpo la tenemos presente, ¿no? Con los minerales, los huesos. Y cosas que te pueden ayudar mucho para balancear esta tierra, comida de raíz. Ejemplo, gente que a veces me dice, ay, es que yo vivo en la luna. O sea, siempre estoy volado, voy a la cocina por un vaso de agua y se me olvidó para qué fui. Entonces yo siempre les recomiendo, hay que irnos a la tierra, hay que trabajarla, ¿no? Hay que organizar, hay que escribir, hay que irnos a la comida de raíz. Papa, camote, rábano, o sea, que nos aterrice. Un tip súper bueno, si ahorita sientes que te falta tierra, si te está costando organizar, incluso la tierra nos conecta mucho con cómo te llevas con el dinero, ¿no? Un tip muy bueno que siempre les doy es, hay unas pesitas que usas para hacer ejercicio que te pones en los tobillos, polainas. Uh-huh. Cuando sientas que estás muy volado, ponte esas polainas y camina en tu casa con ellas. ¿Qué hacemos con eso? Es como si alguna vez han visto un chihuahua, ¿no? Que son así como todos nerviosos. Les ponen como unos chalequitos de contención. ¿Por qué? Lo que siente el chihuahuita es que alguien lo está abrazando. Lo mismo nos pasa a nosotros. Es un mensaje de decirle al cuerpo, aquí te sostengo. Entonces, tal vez gente que no tiene mucha tierra en su carta, le cuestan las texturas. ¿Han visto niños que de repente son muy piquis con ay, no me gusta la tierra? Ajá, la tierra. Uh-huh. Son niños que tal vez no tienen este elemento en su carta, en el cuerpo, ¿no? Cuando nos falta tierra hablamos de temas sensoriales, ¿no? Ay, no me gusta que me hagan masaje, no me gusta que me abracen, no me gusta que me toquen. Entonces, lo podemos trabajar mucho con terapia psicocorporal, ¿no? Con los 5 sentidos, por ejemplo, oler cosas, comer de manera calmada, lenta, eso es algo que nos ayuda mucho a balancear. ¿Y tú crees que, digo, el cuerpo es sabio, pero a lo mejor si te falta tierra, se te antojan las papas, por decir algo? Claro, o tienes mucho antojo, exacto, tienes ganas de hacer, lo que pasa es que ahorita el antojo ya más bien lo tenemos se me antojó la papa frita, ¿no? Sí, exacto. Entonces, o sea, unas no papas te ayuda. De por ahí, unas hamburguesitas de por ahí, ¿no? Sí, pero no creo que nadie pida rábano. No, se me antojó un rábano, ¿no? Ay, a mí sí me gusta. No creo. Pero podemos Primero en la tener mente hay tema. otras cosas. Podemos tener tema de los minerales, por ejemplo, nos falta magnesio, nos falta hierro, entonces espinacas. Eso nos puede servir mucho, pero sobre todo pregúntense. Creo que todos tenemos temas con la tierra, uh-huh, porque nos cuesta relacionarnos con el dinero, ¿no? Nos cuesta el orden. Siempre hemos pensado como, ay, no, el orden, qué flojera. La tierra nos conecta con eso, le da forma a las cosas. Ok, luego de la tierra. Después de la tierra tenemos el elemento aire. Cuando hablamos del aire, estamos hablando de acelere mental. ¿Okay? Entonces piénsenlo en este cuentito de los amigos que les digo. Los signos son Géminis, Libra y Acuario. Okay. Cuando hablamos de este elemento, el amigo aire sería el que te habló el fuego y te dijo, vámonos a Acapulco ahorita ya. El tierra dijo, no, espérense, pero a ver cuánto nos vamos a gastar, dónde vamos a quedarnos, cuánto vamos a comer. Y el aire es el que dice, ay, es que no sé, a ver, déjame pensar, a ver, vuélveme a marcar. Como que hay este tema de indeciso. Se queda en la cabeza, ¿saben? Hay mucho acelere mental. Entonces, cuando está en balance, estamos viendo gente muy creativa. Es muy buena con las ideas, es muy buena con las palabras. De hecho, hay muchos ganadores de premios Nobel, que son signos de aire, por ejemplo, tienen mucho aire en su carta. Podemos ver mucha creatividad, o sea, mucho don de palabra, ¿saben? Don de palabra, don de expresión. Cuando lo tenemos en desbalance, podemos ver temas de ansiedad, podemos ver dispersión, ¿saben? Un poco como Dory, ¿no? Uh-huh. De Buscando a Nemo, es como estoy tan en la mente, le doy tantas vueltas a la mente que vivo en la mente, ¿no? Uh-huh. O sea, un exceso lo podríamos ver como estas personas que se pierden en la mente, ¿no? Así estoy aquí en la mente y no estoy en esta vida, ¿no? Uh-huh. Todo lo platico, lo sobreanalizo 40 veces. Cuando nos falta aire, y pregúntense porque todos tenemos tema con el aire, no sabemos respirar. Nos cuesta respirar.
Entonces, un gran ejercicio para trabajar el aire es pranayama, que pranayama es el control del aire, que es en español respirar, ¿no? Respirar profundo. Entonces, si se están sintiendo muy dispersos, si están teniendo bloqueos creativos, yo les recomendaría, respiren, pregúntense cómo están respirando. Escribir es un gran ejercicio para trabajar el aire en tu vida. Se nos olvida también el gran poder terapéutico que tiene escribir. Si se acuerdan de chiquitos, se hacían diarios o así, es como regresen a este ejercicio. Ahora está muy de moda y le ponen esta palabra de journaling en inglés, que es nada más escribe tus pensamientos en una hoja de papel, así vomítaselos al papel. Cuando hablamos del aire es eso, es irnos a la respiración, es irnos a la creatividad, ¿no? Entonces, oler cosas, este tema de olores, la respiración es el gran ejercicio y la meditación. Okay. Y luego, pues el agua. Y por último tenemos el agua. El agua son estos signos de Cáncer, Escorpio y Piscis. A mí me encanta decir que el agua es uno de estos elementos que más miedo le tenemos. Y ahorita les voy a explicar por qué, pero el amigo agua sería... Te habló el amigo fuego y te dijo, vamos a Acapulco ahorita, el tierra ya está organizando todo, ya hizo la vaquita, ya te pasó su cuenta, ya te dijo cuánto va a ser. El amigo aire lo sigue pensando, ¿no? Ya lo platico con muchas personas, pero no ha decidido. El amigo agua es el que ya se emocionó, ya lloró, va a hacer la playlist para el camino, te va a hacer el álbum de fotos, es el que te va a contener, te va a abrazar. Agua, hablamos de las emociones, ¿no? Entonces aquí ya sería el mundo emocional. Cuando lo tenemos en balance, hay empatía, ¿no? Hay vulnerabilidad, hay esta gestión de las emociones, ¿no? Porque las emociones no se controlan, se gestionan. Cuando lo tenemos en desbalance, hay una hipersensibilidad. Todo nos lo tomamos personal, todo me duele, todo me siento, o hay un bloqueo de la emoción, ¿no? Mejor no siento, ¿no? Y ya, ¿no? No me desconecto de este tema emocional. Acuérdense que me estoy yendo muy extremo, ¿no? Sí, no quiere decir que alguien se va a ver así. Cosas que nos ayudan a conectar con el agua. El agua. Yo tengo un hijo de 2 años, es un toddler, y cuando veo que tuvo un día muy emocional, lo pongo a jugar con agua. Se nos olvida el poder que tiene el agua. Lo pongo a pitar con agua, le doy una brocha y agua, lo meto a la tina y eso le ayuda mucho. Entonces, ir al agua, ¿saben? Bañarte, tomar agua, escuchar música clásica. El agua es cuando decimos este tema de, ay, pues fluye. Que a mí me choca que te digan, pues fluye, ¿no? Porque es pues, como de fluye. Pero es conectarnos con sentir, ¿no? Entonces puede ser como buena terapia agarrar una almohada y ponerte a llorar, sacar las emociones, escribirlas, bañarte, ¿no? Así bañarte en una tina, yo sé que a veces es difícil, pero si no bañarte en regadera y como dejar que te dé el agua, que te limpie el agua, ir a, no sé, al mar si tienes acceso, ¿no? El agua nos conecta con eso. Entonces, ejercicios buenos con los que puedes trabajar el agua, poner música y bailar. Ese tema como de fluir, que tanto te dicen, es pon música, sin pasos, sin coreografía, y solamente deja que tu cuerpo se mueva, a ver qué ocurre, ¿no? Ahora, independientemente de qué signo seas, cada quien tenemos en cierto momento de nuestra vida este desbalance según los elementos, por lo que estoy entendiendo. Incluso puede ser que tengas, porque, ojo acá, cuando vemos la carta, todos vamos a tener una combinación única. Nunca va a haber un perfecta, ¿saben? He visto muchas cartas a lo largo de mis años, nunca he visto una perfecta. Siempre queremos trabajar el balance. Entonces sí puede haber años de tu vida donde te sientas o muy explosivo, ¿no? O estés en desbalance con este elemento, y otros donde te haga trabajar otro elemento, no sé, el del agua, por ejemplo. Tú tienes años muy emocionales o donde fuiste muy, muy vulnerable, donde hubo mucho tema de trabajo emocional, o años donde se trate de organizar, ¿no? Tengo que organizar, tengo que cuadrar, tengo que administrar el dinero, tengo que ser como muy, muy constante y muy rígido. Dime una cosa, Diana, la carta te da por ciclos esta huella desde que naces. Correcto. Cada año puedes tú sacar esta combinación única y así entender como, mira, este año tal vez necesito hacer más ejercicio físico, meterle más color a mi comida, tengo que hacer cosas que me apasionen, tengo que gestionar la ira, ¿no? Porque puede ser que puede ser muy explosivo. Eso es lo que te ayuda un poco en este tema. Ay, qué tristeza, pero se me acabó el programa y te voy a tener que invitar a otro para que nos des todos estos tips ya un poco más
concretos, porque esto sería como la introducción y la primera Claro, parte. claro. Y voy a hacer la segunda parte de este programa porque me quedé así como, ya se me acabó el programa. Pero antes de irnos, Diana, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos, o sea, supongo que tú lo que haces es que ves la carta astral de alguien y es como todo este suceso que ha pasado conmigo y cómo balancear estos elementos, ¿no? Claro, hacemos toda un análisis de esta carta. Pueden encontrarme en Instagram como dianasardas.astrology o tengo un correo info@dianasardas.com. Por favor, busquen toda la información. Ahí voy a dejarla en mis redes sociales de @ChrisSteinman, toda la información de Diana, por si tienes alguna duda o quieres hacer el estudio de tu carta o quieres empezar. A lo mejor a veces tenemos tantos desbalances. Ay, yo te podría contar tantas cosas. Tengo muchas ganas de hacer la segunda parte de este programa para que todos nos relacionemos con esto, porque yo creo, no sé si a ti te pasó, Nacho, pero cada uno de estos desbalances, como que dices, ay, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado el otro. Como que vas encontrando alguna coincidencia, ¿no? Claro. Pero bueno, ni modo, se nos acabó el programa. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Súper interesante. Creo que hay cosas muy rescatables de este programa. Creo que definitivamente vamos a hacer la segunda parte para que entendamos desde dónde trabajar, qué está pasando con nosotros y a lo mejor anunciarlo un poquito antes para que cada quien, si tiene su carta astral, pueda hacer como una visión mucho más específica y hacernos preguntas. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Nacho. Gracias. Creo que ha sido un programa muy interesante donde empezamos a ver la astrología como es esta maravillosa manera y perfecta de ver el universo que está totalmente conectados con nosotros como seres humanos. Gracias por haber estado aquí. Soy Chris Steinman y recuerda algo que es bien importante. Si algo de lo que dijimos aquí no congenió contigo, nadie sabe más de ti que tú de ti. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.